Buenas, mi nombre es Dayana Vázquez y el día de hoy yo les voy a explicar el funcionamiento de dos códigos. El primero es en Java y el segundo es en C#. Básicamente el funcionamiento del primer código lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan los diferentes tipos de datos en una sola función. Básicamente vamos a probar la compatibilidad de los tipos de datos en este lenguaje. Los tipos de datos que vamos a usar, como pueden ver acá, son int, short, long, double, byte, float, booleano y enteros. Básicamente acá, si han trabajado en Java, ven que esta es una estructura totalmente normal del main que te da como estructura formal Java. Los que han trabajado en C# pueden ver que es un poquito similar. Tenemos nuestra clase main y aquí tenemos esta línea que imprime en pantalla ejercicio número 3. Y aquí básicamente vamos a declarar nuestras variables. Decimos que entero es 450, short es 15. Todo esto teniendo en cuenta los parámetros válidos que tiene el lenguaje respecto a cada tipo de dato. Decimos que long es 1500, double 3.14, byte 1, float es 22, booleano es true. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes van a decir, ¿y cómo tú vas a hacer una suma de unos valores numéricos con un booleano? Bueno, pues aquí lo que hago es que declaro una variable entera, le pongo un nombre por default, yo le puse val, y lo que decimos es que será igual a la variable booleana. Entonces esto va a convertir el booleano a un número entero. Aquí declaramos la variable string, yo le quise poner programación 2. Y acá vamos a hacer nuestra función, que es básicamente los que nos va a confirmar que estos diferentes tipos de datos sí pueden combinarse en una misma función. Aquí decimos que suma es igual al entero, al short, long, double, byte, float y a la variable entera que es el booleano. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a imprimir una suma y el resultado te daría 1098.14. No podemos fijar que el punto 14 viene del decimal. Si ponemos punto 96, pues igual lo va a leer. Si cambiamos de short y ponemos un 0 acá, pues se va a restar. Si ponemos en un entero, si ponemos un 43, igual lo va a hacer. Tenemos que tener en cuenta los tipos de datos. No es posible que en un short nosotros pongamos un 936. Esto tiraría error en nuestro programa porque no es del tipo de dato que este conlleva. Aquí puse un número mal, creo que 936 sí está en los parámetros de short, pero digamos que queremos poner un 93.250. Acá te va a tirar error porque pasa de los parámetros que está establecido en el lenguaje Java el tipo de datos short. Entonces, volvemos a poner 45 o 46. Y básicamente aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan o cómo son compatibles distintos tipos de datos. Bien, este es lo que le quería mostrar de la compatibilidad en Java. El código que es en C#. Y aquí lo que vamos a demostrar es la jerarquía de operadores aritméticos en C#. Bien, les voy a leer un poco de dicha jerarquía. Tenemos que tener en cuenta que cuando intervienen operadores aritméticos, estos se van a implementar por la regla de C#, que es de mayor a menor prioridad. Estos normalmente los operadores con mayor prioridad tienden a ser el de exponenciación, el de módulo, y luego le siguen suma, resta, entre otros varios. Acá vamos a cambiar de editor y pueden ver que estamos usando Visual Studio. Bien, entonces ahora nosotros vamos con el segundo ejemplo, que es de C#. Aquí lo que vamos a hacer es ver cómo funciona la jerarquía de operaciones aritméticas en dicho lenguaje. Como pueden ver acá, tenemos una estructura súper básica con una clase main y vemos cómo funciona este. Primero les voy a hacer unas pruebas súper básicas de cómo funciona el lenguaje. Decimos que todo esto lo declaré con double. Decimos que A es igual a 15 entre 5, que serían 3, entre 2, esto va a tirar un 1.5 o un 1, depende de cómo lo tengan. Si ponemos acá
pues básicamente nos va a tirar el 1. Si ponemos double, pues nos va a decir en nuestra consola que sería 1.5. En double decimos que 5 entre 2 sería 2.5. Entonces el 15 entre 2.5 sería 7. Básicamente, entonces ese sería el resultado que nos tendría que dar nuestro programa, porque está ejecutando primero lo que está en el paréntesis, porque tenemos que tener en cuenta que este lenguaje le da prioridad a lo que está en el paréntesis en alguna operación matemática. Si vemos acá, sería básicamente lo mismo. Lo que va a hacer es que va a efectuar esta suma, que sería 3 más 3 menos 5, que sería 1, y esto lo va a dividir. Entonces sería 14 entre 1, que básicamente es 14. En esto de acá decimos que D es igual a, tenemos que fijarnos que aquí hay dos paréntesis. Entonces el programa lo va a leer de esta forma. Él va a ejecutar lo que está dentro del primer paréntesis, que es 15 por 3, que el resultado sería 45. Y luego va a ejecutar lo que está en este paréntesis, que es 4 entre 2, que básicamente es 2. Entonces, cuando ya tenga los resultados de estos, los va a concatenar y va a decir 45 más 2, que es 47. Pueden ver el ejemplo de esto. Aquí lo que hicimos fue tirar un cursor.rayline, hacer string interpolation y entre corchetes poner las variables para que nos dé los resultados de los que ya les había hablado. Podemos correr la consola y vemos como efectivamente el lenguaje hace lo que les había dicho anteriormente, como pueden ver acá. Pero bien, pasando a algo un poquito más complicado, porque esto solamente son sumas, restas, multiplicaciones, y ver cómo funcionan con los paréntesis, ver la prioridad que le da dicho lenguaje. Pero acá vemos cómo estoy trabajando con diferentes tipos de datos, los cuales son double, float y un entero. Básicamente decimos que double vale 10, float vale 20 y z vale 2. Y decimos que r, que sería nuestra variable de resultado, es 0 o nulo. Si quieren pueden borrar el 0 y básicamente se va a quedar en 0. Yo lo quise poner por ejemplo para que sepan que no hay ningún número anterior a ese. Entonces, normalmente en C# los operadores con mayor prioridad son los de exponenciación o los de sacarles raíz cuadrada. Esos son los que están en el tope. Básicamente acá lo que tenemos es que usamos el using.system y este nos va a dar una librería, como vemos acá, system.mat.sqrta, que eso es lo que nos va a tirar es la raíz cuadrada de dicho número. Entonces el lenguaje de C# lo ejecuta de esta manera. Lo que decimos que el resultado es igual, ponemos un paréntesis y ponemos entero para que el valor que nos retorne sea un entero, y decimos que 7.5, como pueden ver, eso lo pueden llamar como un double o como un float, y decimos que 7.5 le va a sacar las raíz cuadradas de 10 menos y, que sería 20 entre z. Entonces podemos ver cómo ese resultado nos daría un 13. Acá lo podemos corroborar. Comentamos este código y básicamente vemos cómo nos da un 13. Pero ustedes dicen como que full, yo sé que esto me da así porque yo tengo una calculadora y lo puedo hacer, pero como yo sé en funcionamiento lo que está pasando en mi código, pues podemos poner un breakpoint acá y ver cómo va funcionando antes de ejecutarse. Vemos que lo corre y que no muestra nada. Entonces le damos a acá o a F10 y vemos como aquí R ya es 13. Pero si le damos, acá vemos como tiró 13. Pero si volvemos a ejecutar este código, vemos que R aún está en 0. Entonces vemos como este entero tampoco tiene nada y vemos que 7.5 se va a multiplicar por la raíz cuadrada de 10. Si vemos la raíz cuadrada de 10 sería 3.16. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta que esto es un double, básicamente esto se va a restar con el 20, que es el valor float, y se va a dividir entre 2. Entonces, este resultado que se va a anexar aquí será lo que se va a multiplicar por 7.5. Entonces, como pueden ver acá,
ya va juntando los valores de y que es 20, z que es 2. Entonces acá el código procede a hacer lo que les había dicho anteriormente. Acá los va a mostrar en consola. Y básicamente aquí es donde lo muestra. Miren cómo pueden ver acá. Lo pueden corroborar en su calculadora. Y este es básicamente cómo funciona el lenguaje de C# con un lenguaje, con un operador aritmético de raíz cuadrada. Se puede hacer efectivamente con el de exponenciación, creo que es .pow. Sí, efectivamente. Y aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es poner un número y poner entre paréntesis el número, coma, y el número al que quiere elevar dicha función. Bien, entonces espero que esto le haya servido. Mi nombre es Diana Vázquez y vuelvan pronto.